Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Buenas noches, todo un privilegio estar aquí con ustedes en esta noche. Mi nombre es Enrique Garita, siervo y pregonador del Señor Jesucristo. Es todo un privilegio para el ministerio evangelístico Cristo viene, prepárate, llegar a usted desde San José, Costa Rica, al resto del mundo a través de Radio Costa Rica. Gracias por regalarme unos minutos de su tiempo precioso y por abrir las puertas de su casa y su corazón. El Ministerio Evangelístico Cristo Viene, Prepárate es un programa que nació hace 40 años, dirigido por un grupo de hermanos y hermanas conscientes de la necesidad de compartir lo que es el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu. Y hoy lunes, 1 de junio 2026, seguimos retomando ese legado maravilloso. Un grupo de hermanos que hemos estado orando al Señor para llevar las buenas nuevas en tiempos sumamente difíciles y recordarle a usted que el amor de Dios es real, que Él existe, que hay esperanza para su vida y que Jesús viene pronto. Quédate conmigo, estoy seguro que Dios tiene algo especial para ti el día de hoy. Sea usted bienvenido y vamos a hablar del mensaje de Dios, únicamente en la palabra de Dios. No vamos a hablar perorata de hombre, sino lo que está en la palabra del Señor. Pedro dijo en algún momento que si alguno va a hablar, hable conforme está escrito, y si no, pues calla, dijo. Y nosotros creemos firmemente que la palabra de Dios es verdad. Hemos venido anunciando esta charla del reino de Dios en medio de vosotros. Eso es algo maravilloso que usted y yo necesitamos, podemos y tenemos que comprender al Señor Jesucristo en estos tiempos tan difíciles. El término reino de Dios se encuentra 52 veces en el Nuevo Testamento, o sea que sale bastantes veces. El reino de los cielos se encuentra 31 veces y la palabra reino 138. Eso nos demuestra a nosotros de que en el mensaje del Señor Jesucristo siempre vamos a encontrar el porqué, la razón de por qué el Señor habló tanto del reino de Dios. Es más, el mensaje principal del Señor Jesucristo fue el Evangelio del reino de Dios. A manera de introducción, en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 16, usted lo puede leer en su Biblia. Jesús dijo muy claro que la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de Dios, dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. En este mismo libro de Lucas, retomando el mensaje del reino de Dios,
Al responder a la pregunta que los fariseos hicieron acerca de cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Lucas 17, versículos 20 al 21 lo comenta. Ahora bien, hagámonos una pregunta en estos tiempos en que usted y yo vivimos. Todos, en cualquier parte de la tierra, deseamos que nuestro país sea próspero, que nuestro país tenga siempre lo mejor de lo mejor de bendiciones, que haya trabajo, que haya dinero para poder sufragar todas las cosas, que haya alimentación, que haya educación. En todos los siglos, la preocupación del hombre ha sido esa. Y han esperado, en todos los siglos, en todos los tiempos, han esperado un reino que venga a solventar esa situación. Bueno, Israel no era la excepción. Estaba bajo el yugo romano, bajo el imperio romano que gobernaba en aquella época el mundo, y entre ellos el pueblo de Israel. Ellos esperaban un Mesías, ellos esperaban un rey, de acuerdo a la interpretación de ellos. Lo importante en esto es entender que cuando Jesús vino a la tierra, ellos, los hebreos, estaban esperando que el Mesías regresara para elevar la nación judía a un lugar sumamente prominente. En vez de escuchar el mensaje de arrepentimiento, ellos esperaban a alguien que los liberara y los dirigiera en una liberación exitosa de su nación. Y algunas de las autoridades de aquellos días del pueblo de Israel, las religiosas, aparentemente creían que ellos, debido a una cuidadosa investigación, serían los primeros en descubrir el retorno del Salvador prometido por los profetas. Pero qué vergüenza, porque nunca lograron descubrir cuando Cristo estuvo en medio de ellos. Y digo qué vergüenza porque unos sabios llegaron donde Herodes y le hicieron ver que el famoso Mesías que ellos esperaban ya estaba entre ellos, ya había nacido y no lo sabían. Y yo quiero hacer aquí un pequeño entremés. ¿Sucede esto actualmente en nuestro siglo? Sí sucede. Hoy se habla de Jesucristo por todo lado y la gente escucha, pero no obedece. La gente tiene su pensamiento en filosofías o en algunas tradiciones que el mismo hombre ha inventado. Hoy pasa exactamente lo mismo. Muchos se han atrevido a anunciar a Cristo. Inclusive le han puesto fecha de su venida. Qué triste eso, ¿verdad? Ni aun los ángeles del cielo, dice, de los cielos, saben el día y la hora en que el Hijo del Hombre venga a esta tierra, pero nosotros aquí en la tierra ya tenemos todas las respuestas. Hermanos míos, han hecho investigaciones y las han publicado y la gente cree ciegamente lo que el hombre dice. Esto es para pensar, estimado hermano, estimado amigo que me escucha. Es para ponernos a pensar. Nosotros debemos de poner nuestra atención y de manera especial en la palabra de Dios. Las escrituras, ahí está la verdad. Jesús lo sella y lo ratifica cuando dice, tu palabra es verdad. Por eso es que si nosotros encontramos el mejor de todos los ejemplos, es el del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Mateo 4:17. Yo solo voy a hablarles de lo que dice la palabra de Dios. Yo no les voy a hablar de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo he escuchado del hombre. No, voy a hablar de lo que está ahí en ese libro maravilloso. Ese libro es tan excelente porque está lleno solo de verdades. Y es verdad. Desde que empieza es verdad y desde que termina es verdad. Y en Mateo 4:17 dice la escritura claramente, desde entonces comenzó Jesús a predicar,
Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Cuántas veces ha escuchado usted tal vez esta expresión? Yo creo que la hemos escuchado muchas veces. Hermanos predicadores, hermanos evangelistas, personas que hablan de la palabra de Dios, en fin, misioneros, todos hablamos de esto. Pero qué importante es que cada uno de nosotros pongamos oídos a la palabra del Señor. No vamos a hablar aquí de una religión, no vamos a hablar aquí de un grupo en especial y que es único, no, vamos a hablar del Señor Jesucristo, su palabra, porque el hombre sigue siendo exactamente el mismo. Sigue creyendo en sus conocimientos, sigue creyendo en sus emociones, cree que todo lo puede y aún más le ha puesto fronteras a la palabra de Dios. Le ha quitado y le ha añadido. Y eso es terrible. Eso no puede ser. Por eso qué importante en esta noche que nosotros comprendamos el reino de Dios y su justicia. Precisamente el Padre envió a su Hijo Jesucristo para romper todos esos paradigmas y dejarnos un mensaje claro y maravilloso, el reino de Dios. Repito, lo hemos escuchado muchas veces esa expresión, pero es que el reino de Dios es la introducción del reino de los cielos que se va a establecer en esta tierra. Por eso, en el pasaje anotado anteriormente, Jesús le dijo a los fariseos que su pensamiento estaba errado. Su pensamiento de ellos estaba errado, porque la primera venida de Jesús era para anunciar el reino de Dios. El reino de Dios, como dije, es el principio que marca posteriormente el reino de los cielos. Hermanos míos, en Hebreo 9:28, el escritor de ese libro dice, aparecerá por segunda vez para salvar a los que en él esperan. Yo estoy seguro que usted espera en el Señor Jesucristo, que la palabra del Señor va a hacer en usted un efecto maravilloso, que los problemas que existan, que hayan, el Señor los va a tomar, pero Él desea por todo que usted escuche el reino de Dios. La pregunta es, ¿cómo vendrá ese reino? Vean, hermanos, cuando Jesús regrese, habrá señales aterradoras que todos podrán observar y ya las hemos visto que están en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículos 14, 21, 27 y adelante. Y en Apocalipsis 1:7, ahí habla de eso. Pero al decir el Señor, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, Lucas 17, 20 al 21, que así lo dice. Lo que Jesús explica a los fariseos era que esa generación, a pesar de todos sus meticulosos esfuerzos de investigación, pero por su erróneo entendimiento no podrían identificar al Mesías en su primera venida. Yo quiero hacer aquí un paréntesis. Eh, Cuando Jesús nació, Israel no logró entender que Jesús había nacido. Vinieron unos sabios de Oriente y le hicieron ver a Herodes que ya había nacido el Mesías. Herodes llama a sus sabios, a los teólogos de punta de aquella época y de aquel contexto. Los llama y les dice, ¿cómo es? Ustedes tienen que saber. Y algunos empiezan a recitar pasajes bíblicos, pero ellos no lograron entender que ya había nacido el Mesías. Hermano, amigo, Cristo nació con un propósito, venir a dar su vida por usted y por mí, sacrificar su vida, dar su sangre por usted y por mí, por nuestros pecados, para que obtuviésemos vida eterna y vida eterna en abundancia. Él no vino a pegarse como un cromito en una cruz, no. Él vino a sacrificar su vida para darle vida eterna a usted. Y eso el pueblo de Israel, que fue anunciado por profetas el Hijo de Dios, su venida, que se iba a llamar Emmanuel,
que iba a ser hijo, dice, de una mujer virgen. Y empieza a dar todo lo referente al nacimiento del Señor Jesucristo y no lograron entenderlo. Hablaban de un Mesías Salvador, del que vendría a salvarlos, del que vendría a quitar el yugo del peso político que había sobre ellos. Hoy también se habla de que Jesús viene, pero nadie se quiere preparar para esa segunda venida. Este ministerio se llama Cristo viene, prepárate. Y el asunto de la preparación es para que nosotros escudriñemos más las escrituras y que podamos entender cuál es nuestra relación con el Señor Jesucristo al final de estos tiempos. Hermanos, Jesús vendrá como relámpago cuyo resplandor será por todo el cielo, que va a acompañar en su segunda venida. El versículo 24 de Mateo así lo dice, hermanos. Bastante tiempo después de que los fariseos a los cuales les estaba hablando no van a poderlo ver hasta ese entonces. Pero en aquel tiempo, cuando Cristo les dijo, el reino de Dios en medio de vosotros está, ellos no lo lograron entender. Hoy nosotros escuchamos de Jesucristo, pero nada más escuchamos. Hermanos míos, Él dijo en una ocasión, el reino de Dios está entre vosotros. Usted y yo, hoy por hoy, sabemos perfectamente en este sentido que Jesús, el rey del venidero reino de los cielos, estaba entre los fariseos. El reino de Dios no estaba en los corazones de aquellos hombres. Hoy pasa exactamente lo mismo. ¿Cuánta gente se burla de Dios? ¿Cuánta gente no cree en Dios? ¿Cuánta gente se ha criado en una iglesia, ha estado en una iglesia y después se va al mundo diciendo, no vino el Señor Jesucristo, o me decepcionó el pastor, o me decepcionó el sistema de organización, en fin, con tal de no estar en el reino del Señor? El reino del Señor significa muchas cosas. Significa obediencia a Dios, llegar a un arrepentimiento de nuestra vida si estamos actuando mal, si estamos llevando un nivel de vida que está corroyendo nuestra alma. Por eso es importante vivir de acuerdo a las leyes del reino de Dios. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Qué hay entonces acerca del concepto reino de Dios en nuestros corazones? Las escrituras son claras para definir qué es el reino de Dios. Muestran que este tema debe estar en nuestra mente, que al fin y al cabo, supuestamente, debemos de orar para que venga ese reino maravilloso. En Lucas 17:20 dice, y Jesús nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo primordial entre las escogencias, entre lo primero de lo primero, valga la redundancia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios es amar al prójimo. El reino de Dios es entender a nuestra familia. El reino de Dios es entender al que nos rodea. El reino de Dios es entender que yo he pecado ante el Señor y que Él vino a darme su vida para que yo vuelva otra vez a estar en ese lugar que el Señor quiere que yo tenga vida eterna. Y eso es maravilloso porque Jesús dio esa recomendación. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si robábamos, ya no robemos. Si tomábamos, ya no tomemos. Paremos. Hagamos justicia con nosotros mismos. La justicia empieza por nuestras propias vidas para poderla aplicar a los demás. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, somos bautizados y después seguimos la guía del Espíritu Santo. Y la seguimos voluntariamente y nos sometemos a las leyes y autoridad del reino de Dios que vendrá, que es el famoso reino de los cielos, el reino de los poderes. Por eso les decía al principio, qué importante es entender que en todos los siglos el hombre ha esperado un gobierno donde exista la paz.
ese gobierno viene sobre esta tierra. En algún tema más adelante lo vamos a ver. Al describir este proceso, Pablo, retomando al apóstol Pablo, en aquella época cuando estuvo prisionero en Roma, explicó algo que de veras lo pone a uno a pensar. Dice, el cual Dios, el Padre, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y dice estas palabras maravillosas. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso está en Colosenses 1:13. Hermano mío, mire, vivíamos en tinieblas y no queremos vivir en tinieblas, porque el Señor, a través de su mensaje, nos traslada, pero a ese reino maravilloso de su Hijo amado. ¿Y qué es Jesucristo, hermanos? En algún momento yo le preguntaba a algunos alumnos, díganme qué es Jesucristo. Y empezaron a definir a Jesucristo y a definirlo. No se podía terminar de definir a Jesucristo, porque Jesús es lo máximo que ha pasado sobre esta tierra. Así que eh, cada uno de nosotros, entendiendo que existe un sentido simbólico de ser trasladados al reino, es cuando sometemos nuestra vida a Dios y comenzamos a vivir según sus instrucciones. Hay gente que cree que cuando uno llega al reino de Dios, a Jesucristo, ya es un hombre que se amargó. No, todo lo contrario. Empezamos a conocer la felicidad. Empezamos a conocer cosas que no entendíamos. Empezamos a conocer cosas que ni siquiera nos pasaban por la mente. Porque es el Espíritu Santo del Señor el que le va a guiar a usted. No es usted el que se va a guiar. Es el Señor el que lo va a tomar, lo va a retomar y lo va a poner en posiciones y le va a enseñar tantas cosas que ni siquiera estaban en nuestras mentes. Por eso nuestra lealtad primaria es transferida de todos los reinos de este mundo, pero al reino de Dios. Ahora estamos sujetos a unas leyes diferentes, las de Dios, y pertenecemos a una comunidad distinta que es la iglesia del Señor. ¿No? El Espíritu Santo nos va a ayudar y nos ayuda a obedecer las leyes de Dios. Este espíritu de poder, amor, dominio propio, según 2 Timoteo 1:7, nos da la capacidad de vivir por leyes de Dios, aunque todavía seguimos siendo humanos y débiles. Hermano, yo quiero hablarle algo aquí muy importante. Todos nosotros, los seres humanos, somos débiles. Esta carne es débil, pero el Señor quiere que ese espíritu se fortalezca. Y ese espíritu se fortalece únicamente con la palabra del Señor. Por eso, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son llamados hijos de Dios. Así dice 2 Timoteo 1:7. Este mismo Espíritu le da poder a la iglesia para poder cumplir con su comisión: hablar, predicar, anunciar, pregonar acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Hay personas, ¿verdad?, que predican a Jesucristo y lo predican con mucho terror. La idea no es esa. La idea es predicar a Jesucristo con mucha alegría, con mucho gozo. ¿Saben por qué? Porque es una excelente noticia. Los ángeles, cuando Jesucristo nació, le dijeron a aquellos pastores que abrevaban a sus ovejas, dice que le estaban dando excelentes noticias, las buenas nuevas. Cristo es buenas nuevas para nosotros. Nos da la oportunidad de recapacitar, nos da la oportunidad de lograr entender el maravilloso plan que Él tiene para usted. No necesitamos hacer tantas cosas para ser salvos. Ya hubo uno que la hizo y las hizo todas. Es el Señor Jesucristo y lo hizo para usted. Y eso es importante. Usted y yo lo que tenemos que hacer es, si no nos hemos allegado al Señor Jesucristo, arrepentirnos por completo de nuestra vida pasada y de este presente que pudiera ser que nos esté atormentando. Dele y ponga sus fuerzas, sus ansias, su corazón al Señor Jesucristo. Y Él hará. Hermanos míos, prácticamente lo que usted y yo estamos haciendo es saborear desde ahora, el aquí y el ahora, en el presente, el bendito reino de Dios que se ha de instaurar aquí en esta tierra.
y nada menos y nada más que como a Rey a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo doy gloria a Dios por eso, porque vamos a tener un reino de los cielos como de verdad lo hemos estado esperando. Y está escrito, todo el proceso, todo el plan que el Señor va a hacer en esta tierra está en la palabra del Señor. Pero lamentablemente no se predican sobre esas cosas. Es importantísimo entender entonces que el reino de los cielos, para poder llegar ahí, debemos de empezar para que el reino de Dios reine sobre mi vida, reine sobre mis acciones, reine sobre todo, para poder comprender lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos entrar a ese reino? La Biblia menciona que después de ser bautizados, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, según Filipenses 3:20. Para entrar a ese reino, nosotros tenemos que ser cambiados de carne y sangre en espíritu, de mortales a inmortales, a la segunda venida de Jesús. Filipenses 3:20 es la resurrección de los justos. Qué maravilloso eso. Por eso vean qué importante en un mundo tan difícil, en un mundo tan complejo, en un mundo donde todo es odio, guerra, muertes, drogas, necesitamos darle aire espiritual a nuestra vida para poder fortalecer esa fe en Cristo Jesús. Cuando el reino de los cielos venga a la tierra, regirá sobre todos los reinos de este mundo. Habrá un solo rey, una sola capital, y usted y yo seremos reyes y sacerdotes. Eso dice la palabra del Señor. No es una fantasía, es una gran verdad escrita. Apocalipsis 11, versículos 15. Desafortunadamente, al leer la frase de Jesús, el reino de Dios está entre vosotros, muchos han limitado erróneamente el reino de Dios a una perspectiva filosófica o a una forma de pensar. Qué tremendo, ¿verdad? En realidad, el venidero reino de Dios es mucho más de lo que implica estar en los corazones y mentes de los seguidores de Cristo. Como dije ahora en Filipenses 3:20, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero para ello necesitamos entrar de lleno a ese reino. ¿Cuántas veces hemos escuchado de Jesús y le hemos puesto un montón de peros, paros y contras? O sea, como que sí, como que no. ¿Cuántas veces hemos escuchado el mensaje de Jesucristo en la radio, en la televisión, por el pastor tal, por el misionero tal? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Pero nuestros oídos se cierran muchas veces. De hecho, y de fijo, que en el reino van a entrar los fieles elegidos de Dios cuando Cristo regrese. Y ese reino, como dije ahora, será establecido aquí en la tierra. En el libro de Marcos, declara que en qué consistía propiamente la predicación de Jesucristo. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, Marcos logra detectar, logra resumir las palabras de Jesús. Dice, mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino, dice, a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vean que Jesucristo predicó el reino de Dios donde quiera que él iba. Él llegaba y predicaba el reino de su Padre, el reino de Dios, y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed, dice, al Evangelio. Marcos 1, 14 al 15. Esta expresión del Señor Jesucristo cuando dice arrepentíos, nos hace ver
que en el contexto en que Jesucristo dice estas palabras, habían muchos hombres que conocían el Antiguo Testamento, perdonen la expresión, al revés y al derecho. Se lo sabían de memoria, pero no practicaban lo que conocían y sabían. Hoy pasa igual. Muchos conocen la palabra, muchos se la saben de memoria. Hasta concursos he visto, ¿verdad? Recitaciones de textos bíblicos. La pregunta es, ¿se vive exactamente lo que se predica? Por eso es importante entender al Señor Jesucristo. Eso es el reino de Dios. Entender a Jesucristo en toda la extensión de la palabra. Porque Él vino precisamente para que usted y yo obtuviésemos vida eterna. Pero esa vida eterna pide también de nosotros un sacrificio. Que nos arrepintamos de toda nuestra vida pasada y que si en este presente, hoy, usted, este mensaje le está llegando a su corazón y usted está sintiendo que el Señor le está abriendo su corazón, mire, doble rodillas, pídale perdón al Señor Jesucristo y entréguese al Señor Jesucristo. Si hay una iglesia cercana donde usted vive, no sé qué país en este momento usted me está escuchando, si hay una iglesia cercana, vaya donde ese pastor y dígale, pastor, yo quiero bautizarme. Dígame qué tengo que hacer. El pastor le va a decir lo que usted tiene que hacer. Pero hágalo. No deje que pase el tiempo, no deje que pase el tiempo, porque el tiempo tiene sus límites. Y en cualquier momento dejamos de ser. Hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para pensar un poquito y decir, Señor, mi corazón te lo quiero entregar. Anunciar el Evangelio, la buena nueva, porque es una noticia nueva, es una noticia excelente. El Evangelio no es para asustar a las personas, el Evangelio no es para condenar a nadie a lugares raros que el hombre ha inventado, no, el Evangelio es para darle esperanza al hombre, para darle esperanza a la familia, para darle esperanza a una nación, para darle esperanza a los jóvenes, a todos. Eso es anunciar el Evangelio del reino de Dios, que fue la parte central de la predicación de Jesucristo. Jesucristo, si ustedes analizan los evangelios del Señor Jesucristo, los cuatro libros primeros de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablaba precisamente Jesucristo, el mensaje del reino de Dios. Ese fue su mensaje primordial. Dice la palabra del Señor en Marcos 1, 14 y 15, que desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Él representa el reino de Dios porque el Padre se lo encargó, pero Él está anunciando al Padre también. Qué maravilloso. Y entendiendo que el reino es el territorio que ocupa un estado con sus habitantes y que están todos sujetos a un rey. Usted y yo somos siervos del Señor, estamos sujetos al Señor Jesucristo. Por tanto, el reino de Dios tiene que habitar en medio de nosotros. Hermano mío, qué importante es todo esto. Hablar del Señor Jesucristo es algo maravilloso. Hablar del Señor es buena noticia. Donde quiera que él pasaba, sucedían cosas buenas. Donde quiera que él hablaba, sucedían cosas excelentes. Cuando él hacía un milagro, había beneficio físico, personal, sanidad, pero también había salvación. Así que mi hermano, comprendamos una cosa, que es algo que nosotros no podemos evitar, ¿no? Que no podemos evitar. En Mateo capítulo 6, versículo 10, cuando Jesucristo enseña a orar a sus discípulos, él retoma una parte de su mensaje maravilloso y dice en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esas palabras, hermanos, pocas veces se comentan, pero Jesucristo aprovechó todas las ocasiones para hablar del reino de Dios. Jesucristo no dijo, como dijo el profeta Samuel, como dijo en el capítulo tal, versículo tal, como lo estoy haciendo yo ahora. No, él no dijo eso. Él hablaba con parábolas.
Él tomaba una semilla y hablaba de la semilla, ¿sí? Y todo lo que esa semilla producía, pero lo sincronizaba de una manera para que la gente lo entendiera espiritualmente. Él hablaba de los animales, él hablaba de los peces, él hablaba de los campos, él ponía parábolas, ponía ejemplos para predicar el reino de Dios. A veces nosotros nos complicamos muchísimo. Queremos dar un tema sofisticadamente filosófico. Eso no tiene sentido. Cuanto más sencillo prediquemos, pero directo al Señor, el Señor va a derramar de su espíritu y va a producir en cada uno de ustedes y de todos los que estamos aquí, va a producir mucha bendición. Hoy es el día para decirle al Señor, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero dejar este mundo de pecado, este mundo de borracheras, este mundo de orgías, este mundo de drogas, este mundo de adulterio, este mundo de fornicación, este mundo de tantas cosas. Yo quiero dejarla, Señor. Yo quiero que tu reino venga a mí. Y eso es lo importante. Hermano mío, hoy por hoy, pasa exactamente lo mismo. Se ignora el Evangelio de Jesús. Qué terrible es decir eso, pero es una gran verdad. Se lo ha sacado de las escuelas, se lo ha sacado de los colegios, de las universidades. Y el hombre ha puesto su fe y confianza en lo que hoy llamamos la tecnología, que es buena, pero el problema es cuando le damos más énfasis a una tecnología que al mismo Dios que hizo todo, que hizo las tecnologías, que hizo la ciencia, que hizo todo. Le damos más fuerza a algo creado y no al creador. Tenemos que adorar al creador. El hombre con ese pensamiento ha desplazado a Dios de su corazón en casi y se puede decir que todos los ámbitos de su vida. Por eso vea qué importante es pensar que en la palabra del Señor nosotros tenemos todo. Usted y yo, en este momento, en este instante, digámosle al Señor, Señor, que el reino tuyo venga a mi corazón, que ese reino venga a mi familia, a mi hijo, a mi hija, que si hay problemas en el hogar, que ese reino venga aquí a este hogar. Y cuando ese reino entra en un hogar, las cosas cambian. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuando escucharon el mensaje del Señor Jesucristo en aquella época, cambiaron sus vidas? Aquella mujer samaritana, la famosa mujer samaritana que aparece casi en todos los temas de predicación. Jesucristo llegó ahí y vio a aquella mujer en aquellas horas donde hacía mucha sed. Y aquella mujer le preguntó, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? Ellos tenían un gran problema de muchos siglos atrás. Y Jesús le dijo que si ella le pedía agua a él, él le daría agua, pero que saltaría para vida eterna. Aquella mujer se quedó asombrada. Ustedes conocen esa historia perfectamente. ¿Cuántas veces hemos hablado de ella? Pero lo que llama la atención de esta historia es que esa mujer, después de que escuchó a Jesucristo, después que escuchó el reino de Dios que le estaba hablando, esta mujer dijo, me parece que eres profeta. Lejos, era más que un profeta, era el Hijo de Dios, hermanos. Hermanos, así pasa muchas veces en nuestra época. Me parece que está bien, me parece que como que habla bien ese pastor o como que habla bien ese hermano o como que habla bien esa señora. Me parece que habla bien, pero hasta ahí. Pero Jesucristo insistió. ¿Cuántos maridos tiene? Ella dijo, 5 maridos he tenido. Y ahí Jesucristo le da todo un mensaje, porque aquella mujer vivía desamparada, vivía en una depresión terrible. Al final Jesús le dijo que con el último que vivía no era su marido. Esta mujer vivía sola, vivía sin nada en su corazón. Había un gran vacío.
Pero cuando Jesús le llegó a su corazón, aquella mujer salió hacia Samaria y a decir, hay un hombre ahí que me ha dicho todo lo que yo soy. Y Jesús se quedó como 2 o 3 días en ese lugar por causa de esa conversación. Y en aquel pueblo de Samaria, donde habían pasado mucho tiempo que un judío no entraba ahí, Jesucristo rompió ese paradigma y entró y dio el mensaje del reino de Dios. Y muchos hombres creyeron. Hermanos y hermanas, comprendamos esto. En cualquier parte del mundo donde usted esté escuchando este mensaje, lo más importante de todo es que Cristo es el mismo ayer, hoy, mañana y por todos los siglos, y que Él le ama a usted. Él le ama a usted. A veces creemos que porque unos que viven en el lado occidental de la tierra y los otros en el lado oriental de la tierra, y que son diferentes físicamente por asuntos genéticos, etcétera, etcétera, creemos que Dios no es Dios de ellos. La palabra del Señor dice que Dios engendró a esa persona igual que lo engendró a usted en el vientre de su madre. Todos somos iguales ante la vista del Padre. Por eso, amado hermano, estimado amigo que hoy me escucha, y yo le pido por favor que en esta escucha reflexionemos, reflexionemos en nuestra vida espiritual. Siempre mientras hay vida, dice la Escritura, hay esperanza. Mientras usted esté vivo, yo esté vivo, todos estemos vivos, hay esperanza. Y esa esperanza hoy el Señor se la ha traído a usted. No este servidor, no este siervo, no, no. Yo sencillamente soy una herramienta en las manos del Señor. Eso es todo. Es el Señor Jesucristo al que hay que darle la honra, al que hay que darle la gloria, porque Él es el que hizo todo para usted y para mí y para muchos que todavía no han nacido siquiera. Por eso, amado hermano, yo le pido en esta noche, te pido en esta noche, que ponga su corazón, ponga su mente en lo que es el Señor Jesucristo. La palabra del Señor es muy clara, hermanos, es muy clara. Vienen grandes promesas por causa del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 3, versículos 18 al 21, dice así, pero Dios, qué lindo esto, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas Jesucristo había de padecer. ¿Y por qué había de padecer? Aquí es donde a uno lo conmueve en lo más profundo. Cristo había de padecer por usted y por mí, y por miles, por millones en el antes y después de Cristo. Él vendría a pagar lo que hicieron nuestros padres Adán y Eva, que dejaron la semilla del pecado y dejaron la semilla de la muerte. Nadie quiere morirse, nada, no nos queremos morir. Por eso Cristo vino, para que usted y yo obtuviésemos vida eterna. Y en el versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor, dice, tiempo de refrigerio. Qué maravilloso eso. El mensaje de Jesús es para que nosotros estemos felices. Y si hay problemas, vamos a poderlos paliar porque conocemos al Señor y vamos a seguir adelante. El problema es no conocerlo. Y dice el versículo 20, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Eso es maravilloso, hermanos. Dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Jesucristo viene, amado hermano, viene por segunda vez. Aunque la ciencia, el conocimiento científico, y no digo que todos los científicos, porque hay científicos cristianos, pero una gran mayoría no creen en Dios. Cristo viene por segunda vez. ¿Y por qué viene por segunda vez? Porque viene por un pueblo que se ha preparado, que recibió el reino de Dios en su corazón.
que recibió a su Hijo amado en su corazón y le dio su vida, porque Él le va a resucitar en el día postrero. Y dice el versículo 21, a quien de cierto, oiga esto, hermano, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Cristo es necesario que Él esté en el cielo hasta los tiempos de la restauración. Vienen tiempos de restauración física en esta tierra y en esta tierra vamos a vivir. Y eso es lo maravilloso. Por eso, amado hermano, para ir cerrando esta charla, esta conferencia, solo quiero decirle una cosa. Dios existe. Dios es. Dios está en todo. Envió a su Hijo amado Jesucristo para usted y para mí. Lo envió a morir por usted y por mí. ¿Qué haría usted, hermano, si usted tendría una deuda grande y que nunca la va a poder pagar y resulta que alguien, un desconocido por ahí, llegó y le pagó su deuda? Y usted dice, y le dice a usted, el acreedor, no, su deuda ya está saldada, usted no debe nada, pero ¿quién me pagó la deuda? Quiero conocer a ese que me pagó la deuda. Y el acreedor dice, no sé quién es, sencillamente le pagaron su deuda. Bueno, nuestro Padre Celestial mandó a Jesucristo a pagar esa deuda. ¿Cómo no va a vivir uno agradecido con nuestro Padre Celestial, que envió a su Hijo Jesucristo para que usted y yo quitáramos todas esas deudas, todos esos paradigmas falsos, todas esas cosas que deprimen la vida del ser humano? Todo eso lo quitó el Señor. Pero queda en usted recibir al Señor Jesucristo. Voy a elevar una oración a mi Padre Celestial. Y si alguno de ustedes está en una situación tal y como lo anunciamos en esta charla, ponga su corazón en el Señor, su mente, su familia, sus hijos, todo. Póngalo en las manos del Señor y Él hará. No es este siervo Garita, Enrique Garita, el que les va a hacer las cosas. No, yo no. Es el Señor Jesucristo. Él va a hacer todas las cosas, pero ponga su vida en las manos del Señor. Y esto le agrada al Padre Celestial. Dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Los ángeles se gozan. Vamos a dar alegría al cielo, porque yo sé, ahí en su corazón, que el Señor le está hablando. El Señor está hablando con usted y le está diciendo en este instante, en este momento, que reciba su reino. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche. Gracias por el tiempo que nos has permitido para estar contigo, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor eterno, en el nombre de Jesús, yo quiero ponerte esta familia. Quiero ponerte a este joven, a esta jovencita, Señor. Quiero ponerte a este señor, a esta señora. Quiero ponerte a todos los que están doblegando su corazón en este momento ante tu presencia, diciéndote que han pecado, que se arrepienten, que quieren servirte. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe esa oración. Recibe, Señor, esas peticiones. Que sus vidas cambien, Señor. Que cuando ellos se levanten de el suelo después de estar arrodillados, Señor eterno, tú les des a ellos siempre la oportunidad de recibir el reino de Dios en sus vidas. Usted envió a su Hijo amado Jesucristo a esta tierra con ese propósito, que tuviéramos vida eterna. Señor, no tenemos palabras con qué agradecer
No tenemos palabras ni nada con qué pagar el sacrificio maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Por eso, en esta noche, Señor, en este momento, yo te suplico por los que están enfermos también. Señor, recibí antes de la charla una llamada de una familia, de una niña que fue internada y que ya ha estado internada en el hospital, pero nuevamente está otra vez internada y le apareció algo genético, pocas veces que aparece en las familias. Señor, la ponemos en tus brazos de amor. Ponemos a los enfermos, a todos aquellos que de una forma u otra están padeciendo enfermedad, lo que sea, en el nombre de Jesús, reciba usted sanidad hoy, en su corazón, en su cuerpo, en su mente. Que el Señor añada bendición y que el Señor les pague con muchas creces. Y gracias, estimada audiencia, gracias por su acompañamiento en esta noche. Que el Señor les guarde, que el Señor les cuide y que las bendiciones de nuestro Padre Celestial sean sobre todos ustedes. Estaremos con ustedes el próximo lunes a la misma hora y predicando siempre la palabra del Señor. Que Dios les continúe bendiciendo.